bueno, estamos de regreso aquí en LSD Noticias, Adicción por Informar, con la presencia el día de hoy de Ludwig Daniel Sánchez Escudero. Él, bueno, pues él es morfopsicólogo. ¿No es así? Buenos días, Ludwig. Así es, muy buenos días. Bienvenido a Luces del Siglo. Muchas gracias por permitirme estar en su programa y gracias a su audiencia también. Sí, pues entonces un poquito más al micrófono, un poquito más cerca. Por favor. Bueno, pues expliquemos al auditorio, y me parece muy interesante, por eso la presencia de él hoy aquí en nuestra de visita en el estudio, por todo lo que se viene dando, sobre todo en el tema político. Quiero enfatizarlo más el tema político, aunque bueno, se usa para diferentes gamas, ahora sí que en las dependencias de gobierno y en el ámbito en general. Ludwig, explícale al auditorio qué es la morfopsicología. Pues mira, la morfopsicología es el estudio de la psique a través de la apreciación de las formas del rostro. Okay. Sencillo. Comprender esa estrategia de vida ulterior, subyacente, profunda, con la cual te conduces en el mundo que te rodea. Así de sencillo. O sea, eso quiere decir que de acuerdo a la imagen de mi rostro puedo decir cómo soy yo. A la imagen, de acuerdo a las formas, okay, a la estructuración, a la conjugación de tu mímica receptiva, que es decir, ojos, nariz, boca, esa mímica que es modificable a través del paso de los años, conjugada con lo que es la estructura profunda, que son la osamenta. Okay. Sí, de acuerdo a esa conjugación, hay una estrategia de vida, de acuerdo a esa estrategia de vida, hay un proceder para con el mundo que te rodea. Eso es la morfopsicología, así como que a grandes rasgos. Okay. ¿Y esta se da desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Muy importante. Genética y epigenética. ¿Qué es más importante? Es un dilema. Okay. Ahí hablamos de dilema, ¿por qué? Porque todos tenemos un código genético, una fuerza propulsora de expansión. Una materia prima. Una materia prima, por así decirlo. Una energía creadora. Una realidad de origen. Realidad ya es una realidad de origen. Porque tú tienes, originalmente eres esto. ¿Qué haces con esto? Es como una madera, ¿no? Aquí tienes esta madera. Ahora, ¿qué vas a hacer con la madera? Tiene ciertas características. ¿Qué vas a hacer? ¿Una mesa? Claro, pedestal. Originalmente eso ya lo tocaríamos desde el punto de la razón. Hablándolo en materia muy orgánica, muy del orden natural, sí, estamos hablando de que hay justamente una energía de expansión y está sujeta a los elementos que la rodean. A esto le llamamos epigenética, por eso el vocablo, epigenética, es decir, sobre la genética. Ahora, ¿cómo vas a actuar tú con eso? Ya depende también un poco de ti. Tenemos esa fuerza propulsora, como decía, y todos los elementos pueden ser nocivos o favorables, vamos a desarrollarnos. Para eso me gusta poner el siguiente ejemplo. El desierto y la jungla. Okay. Una semilla en cada uno de estos lugares. En el desierto, al haber poca humedad, un calor abrasador, es decir, excesivo, y bueno, con todos carencia de elementos, ¿qué es lo que pasa? La flora, ¿cómo crece? Pequeñita. Pasan 20 años y está así de grande, pero repleta de espinas. ¿Por qué? Porque el entorno es nocivo, es agresivo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que defenderse. Hay que buscar herramientas para defenderse constantemente. No nada más ahí con que no haya agua, con que el sol es, mucho más fuerte. Exactamente. Te adaptas a tu medio. Además, la fauna que todos te quieren comer. Ahora veamos qué pasa con la semilla en la jungla. Rico en humedad, el calor, es bueno, pero te nutre, y vemos árboles de 40, 50 metros. Entonces, lo mismo pasa con el ser humano. Tenemos una energía, es decir, podemos tener un atleta, pero si ese atleta no tiene la alimentación necesaria, bien. ¿qué atleta hay? Pues claro. Podemos tener a un genio, no me gusta decir genio, vamos a decir a una persona muy creativa, pero si esa persona creativa jamás tiene los elementos culturales ricos de la humanidad para poder crear, un buen lenguaje, para desarrollarse. Exactamente, para desarrollarse, ¿qué pasa?
por mucho que tenga la genética, no desarrolla todo lo que podría. Exacto. Entonces, aquí en el humano es muy importante siempre la epigenética. ¿Por qué digo que la epigenética? Porque el ser humano es gregario, es social. Siempre requiere ¿de quién? Del otro. Así de sencillo. Siempre necesitamos del otro. Y en su necesidad del otro, bueno, claro, la epigenética siempre va a ser fundamental para el ser humano. Y en ese sentido, bueno, vemos por eso hay hombres buenos, por eso hay hombres malos, por eso hay, bueno, en ese sentido, bueno, pues, y lo quiero enfocar directamente al tema político, porque sí, ahora que vamos a elegir quién nos va a gobernar los próximos 3 años en el caso del municipio y los próximos 6 años aquí en nuestro país, pues también hay que valorar todo, no solamente el tema de intelectual, sino el tema personal. Definitivo, el tema personal. Permítame hacer énfasis en esto. Bien sabemos que toda persona política está rodeado de un séquito, vaya, de un grupo de personas que le asesoran aquí, allá, el otro. Pero a final de cuentas, quien toma o quien conjuga las decisiones de todos los allegados o asesores que tenga, es esa persona. Entonces, y vaya, desde su individualidad y singularidad, desde su psique, es de donde se tomará esa perspectiva. Aunque tenga 1000 ideas muy buenas, maravillosas, él lo tomará desde su percepción, desde esa singularidad, y esa es a veces la que no estudiamos. Así es. Es la que no se toma en cuenta. Bueno, ¿y cómo la estudias? ¿Cómo se estudia? Bueno, muy sencillo. Como decía, se tiene que apreciar la forma. La forma es el resultado de la información que la anima. Voy a hacer una explicación muy breve de esto, ¿no? Como lo que decías hace un momento. Puedes tener un trozo de madera, pero ese trozo de madera, al dar la información que nosotros hagamos con trabajo, con esa manipulación, va a arrojar una forma. Puede ser desde una obra de arte hasta una simple herramienta para trabajar. Okay. Lo mismo pasa con el rostro. El rostro es el índice de las experiencias. ¿Por qué el índice de las experiencias? Porque todo hábito es un destino. Okay. Es muy importante eso que acabas de decir, sí. Muy importante, la frase de la entrevista. Todo hábito es un destino, por eso lo que hacemos todos los días es lo que nos está marcando lo que vamos a hacer. Perdón, pero es que es una frase que dijiste muy buena. Sí, definitivo. Lo voy a poner tan sencillo como lo siguiente: el hacer deporte, o no hacer deporte. No hablo si sea bueno o sea malo, cada quien tiene su percepción acerca de lo que es el deporte. Pero bien es notorio cuando una persona hace deporte y también es notorio cuando no hace deporte. Al igual que los hábitos alimenticios, por eso hábito es destino. Totalmente. Inevitable. Y de ahí te vas al pensamiento. El simple hábito de lo que piensas cada día. De hecho, fue una frase. Pues eso es la mente, al final de cuentas todo lo maneja la mente. Claro, es una frase de filosofía hindú, me parece. Siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter, cosecharás un destino. Entonces, bien con lo que vamos, de acuerdo a cómo pensamos, estructuramos. O sea, siéntate a ver la tele y como te hacen pensar lo que ellos quieren, tu destino es lo que ellos dicen. No quiero que pienses por mí, hay que pensar nosotros, exacto. Bueno, por eso en el tema de la yoga, principalmente cuando haces yoga, todo es mental, o sea, poder hacer o moverte precisamente o hacer algún ejercicio, pues finalmente todo es mental. Todo es mental, todo es en la mente. Okay. Pero ¿cómo lo aplicas en la vida diaria? A ver, ¿Cómo ¿tú qué haces? Siendo morfopsicólogo, sí. ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que hago? O sea, ya definimos qué es esto. Muy bien. Y sus entrañas. Esencia. Ahora tú, ¿cómo ¿de qué trabajas? ¿Cómo lo aplicas? Bien, lo que hago es justamente estudiar a una personalidad. O sea, llega una persona. Hay determinados hábitos que no se da cuenta de ellos. Sabe. No lo sabe. Oye, ¿sabes qué es que me pasa? Todas las veces peleo con mi pareja. Ay, ¿qué me pasa? No entiendo. Entonces, nosotros no podemos mirarnos más que a través de un espejo, y el espejo no nos va a decir nada. En realidad, como un humano se mira a sí mismo es a través de la mirada del otro. Es decir, dime quién soy, dime qué hago, dime cómo soy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, se estudia esa personalidad. Llegas,
se ve esa estrategia de vida que tienes, con la que te has desenvuelto a lo largo de toda tu vida. Claro. Hacemos que te des cuenta, que lo veas. ¿Sí? Oye, mira, tú ves que eres una persona que dice la verdad siempre, pero no, la situación es que no tienes control al hablar. Un ejemplo, dices, es que soy una persona sumamente desesperada y no puedo tolerar. ¿Sabes qué? No es que seas tolerable, es que tal vez el estrés no te viene bien. Entonces, encontramos esa estrategia de vida, la enunciamos, la palabramos, te la decimos, y luego ¿qué hacemos? Apelamos a lo que es tu plasticidad cerebral. Porque si algo tiene el humano, es esa capacidad de cambio, esa capacidad evolutiva. Entonces, apelamos a tu plasticidad cerebral, desarrollamos una serie de hábitos nuevos, donde podamos someter a tu cerebro a cierto estrés. ¿Qué quiere decir cierto estrés? Supongamos, una persona que tiene exceso de peso, no tiene el control de decir hasta aquí en la comida, ¿no? Porque en el momento que empieza a haber control, el cerebro se estresa, empieza a haber ansiedad. Entonces hacemos mediante esas pequeñas dosis de estrés que vayas desarrollando una serie de hábitos, apelando a esa capacidad, esa plasticidad del cerebro para modificarlo, y en ese modificar de hábitos cambia. Es decir, redireccionas justamente tu vida. Eso es lo que hacemos. Y eso lo haces a través de la forma, de la cara. Eso es a través de percibir la estrategia de vida que nos enuncia las formas de tu rostro. Se aprecia esa estrategia de vida, se entiende primero, se comprende y luego empezamos a interactuar con ella. Decimos, oye, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta hacer mucho deporte. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que ver cómo está estructurado tu rostro y cuál es justamente lo que inhibe que tú puedas hacer deporte de manera constante o dedicada o activa. Entonces encontramos y vemos tal vez que hay mucha menor energía en lo que es el cerebro, el tallo cerebral, que es donde surgen lo que es la inteligencia física. Y decimos, bueno, hay menor cantidad de energía canalizada a esa zona. Entonces lo único que hay que hacer es, con una serie de hábitos, algo que se llama higiene de vida, vamos reprogramando, redireccionando esos hábitos para que, bien, no te voy a decir que vas a ser un atleta de máximo rendimiento, pero sí vas a tener una vida armoniosa por hacer deporte. Sanear finalmente tu mente. Exactamente. Al final del Exacto. día Higiene de vida, ¿no? Exactamente. Higiene de vida. Y en ese sentido, Ludwig, Sí. o sea, para que el público nos lo entienda, es a través del rostro nos puedes decir prácticamente la personalidad o cómo se desarrolla su personalidad en la vida cotidiana. Sí, y definitivo. Ejemplo rápido. ¿Qué pasa con las personas que trabajan con materiales peligrosos? O las personas que hacen deporte en el gimnasio y cargan pesas, se hacen callos. Lo mismo en el rostro. Digo, se mueven los ojos, la nariz, la boca. ¿Qué pasa si tú estás bajo mucho estrés? Sí, como un soldado en la guerra. Aquí, claro. ¿Sí? Es decir, el siempre estar concentrado, cerrando los ojos para estar alerta, estar tenso. ¿Qué pasa cuando uno está tenso? Se encoge, aprieta las mandíbulas. Exacto. Entonces, eso va siendo una mímica expresiva. Esa mímica expresiva va modificando nuestra estructura, tanto mental, y al modificar mente, se modifica el organismo. Sí, no es magia, es como alguien que llega a una construcción y dice, mira, por ahí entra agua cuando llueve. Claro. Magazo. Pues no, es que está viendo ahí las manchas de la humedad, ¿no? Es a lo que tú te refieres. Algo así. No estamos acostumbrados a hacerlo todos los días. Sí, pues definitivo. Cuando llega alguien nos dice, oye, a través de tu cara yo te voy a decir más o menos cuáles son tus tendencias. ¿Cómo? No, pues es eso, mira, aquí pasa mucha gente y por aquí casi no pasa nadie. ¿Y cómo sabes? Pues porque aquí está horadado el camino y allá no. Y así vas viendo tú ciertas impresiones que ya se dieron en las personas. Digo, estoy suponiendo. Algo así, es como cuando vas al médico.
Dice, oye, ¿sabes qué? Tiene una pigmentación diferente a lo que es su dermis, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? No es que sea mago, sino que estudió justamente que esa pigmentación diferente en la piel nos está indicando el síntoma de alguna enfermedad. Claro. Es lo mismo con el rostro. Oye, ¿sabes qué? Bueno, estoy percibiendo que tus formas me enuncian esto. Y ya solamente te las digo y es cierto. Te da mucho calor en la cabeza. ¿Y cómo supiste? No tienes pelo. Oye, en ese sentido no es cierto. O sea, es que bueno, dicen que el cuerpo humano es tan perfecto. Es que el organismo es perfecto. El organismo es perfecto. Así es. No se equivoca. El humano se equivoca en el lenguaje. Ok, y en el tema mental por el tipo de emociones. Te voy a decir algo. ¿Hay algún pensamiento que no pongamos en palabras? Todos los pensamientos se ponen en palabras. Entonces, la palabra, por eso los psicoanalistas dicen, la palabra es equívoca, equivo. Es decir, a dos voces, la misma cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el error. Yo dije algo, tú entendiste otra cosa. Sí, ¿no? Efectivamente. Y ahí está el equívoco, equivo, a dos. Oye, y bueno, para entrar, yo ya sabes que yo voy al ámbito político, eso es lo que nos trajo aquí. Es lo que, exactamente. Y yo, bueno, para hacer este ejercicio, yo quería pedirle a Ludwig que, por ejemplo, ahora en la elección, vamos a hablar de la elección local, aquí en el municipio de Benito Juárez, tenemos a 2 mujeres que quieren ser presidentas municipales. Estoy hablando de la señora Mara Lezama y de Niurka Saliba. En ese sentido, si pusiéramos una foto de ella, ¿nos podrías decir más o menos cuál sería su tendencia? Su tendencia, o sea, para saber quién pudiera gobernarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, a ver, vamos a ponerlo ahí ahí está la señora Niurka Saliba. Cabe destacar algo, no voy a decir la personalidad profundidad de estudio clínico. O sea, por las facciones de la cara. Pero sí, o sea, lo que hacemos es Vamos a volver al ejemplo de la madera. Tú vas a decir, este árbol es de pino, pues esta madera serviría para esto o esto. O esta madera es de cedro, servirá para esto. No es que estés diciendo exactamente, sino la tendencia de ese rostro. Sí, definitivo. Ella es Niurka Saliba. Aquí está. Aquí la tienes, es la mía. Ahora podemos ver a Mara Lezama. A ver, a Mara Lezama, chicos. Y se podría poner las dos para irles explicando así un poquito, irles haciendo puntuaciones muy precisas. A ver si a ver, aquí le tenemos a las 2. A las 2. Si las tenemos ahí en el monitor, a nuestra productora, ahí las tenemos ya. ¿Ahí están las dos? Bueno, ahí están. ¿De acuerdo? A ver. Es que vamos a verificar. tarda un poco aquí porque es por el cambio. Ahí las tenemos a las 2. De acuerdo. Bueno. Pues no sé, como que una tiene gorra blanca y la otra no. La otra no. Una tiene gafas y la otra no. Yo creo que la de lastimar la luz. Bueno, a ver, vamos a ver justamente las facciones, el movimiento del rostro. Si se dan cuenta, Niurka tiene una mirada mucho más alerta. Okay. ¿Sí? Hay más precisión en la mirada. Sí, es decir, no se desenfoca. Y en Mara Lezama hay más claridad. ¿Podrán ustedes ver las sienes ahuecadas en lo que es Niurka? Ok. ¿Ya las ven? Ahuecadas quiere decir apretadas. Pues también la otra, ¿no? No, si se dan cuenta, están un poquito, se encuentran nada más planas, lo que quiere decir en un lenguaje morfopsicólogo, activas. Ok. ¿Qué es lo que nos indica justamente un modelado como ese apretado en Niurka? Apretado quiere decir, hay entradas muy profundas, ¿sí? Bordes de repente así muy amplios y hay entradas, como decía, muy profundas. Primeramente los pómulos se encuentran a un nivel alto. Hay ideales inamovibles. Justamente que el modelado, como decía, la piel que de pronto haga esos cortes tan profundos, nos habla justamente de ser pasional. Pasional no en el sentido afectivo, es pasional. Pasional en el sentido, hay que hacer esto, ideal, o sea, y luchar, eso quiere decir pasional. Además, a ello hay que agregarle que hay buena creatividad. Entonces, ya tenemos buena creatividad, con ideales muy altos, en un ser pasional,
nos habla de ser imparable. Ok. ¿Sí? Es esto, hay que lograrlo, sí, luchar. Ok. Ahora, tomemos en cuenta otra cosa, que el receptor, déjenme decirles qué es receptor, lo que es la puerta de entrada, la de acceso con el exterior, en este caso la nariz. La nariz, que es un receptor, es como una pequeña antenita. Esa antenita que recibe la información y que emite la información de la adentro afuera, como un cuarto, ¿no? Entonces, voy a poner este ejemplo muy claro. Si tenemos un cuarto y ponemos una puerta tan grande como las dimensiones de una pared del cuarto, a la hora de abrirlo va a ser incoherente, no podríamos meter muebles, porque abarcaría todo el cuarto. Al igual que si ponemos una puerta muy pequeña, si ponemos una puerta solamente para que entren ratones, pues va a empezarse a acumular basura, nadie puede entrar, es decir, es incongruente. Lo mismo pasa con los receptores sensoriales. Receptores, es decir, las puertas de acceso de entrada y salida, que son nariz, ojos, boca y orejas. Son las puertas que comunican el interior con el exterior. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Niurka? Vemos justamente un receptor más cerrado. Es decir, menos afectivo. Al ser menos afectivo, tengo menos contacto de emociones socialmente. No hay un lugar para ello. Entonces, a la hora de decir, oye, hay mucha pasión, hay ideales muy altos, pero... Va a ser intransigente. Exactamente. Porque yo digo... Exactamente. Nos pongamos de acuerdo. No porque haya un mutuo acuerdo. Y claro, puede venir bien esa estrategia. Habría que evaluarlo de manera política. ¿No? Sí. Ahora, ahorita regreso a Niurka. Vamos con Mara Lezama. Vemos un receptor emocional abierto. Es decir, emocional. Que siempre para tomar una decisión hay que implicar a quién. Al otro. Pensar en el otro. Eso es maravilloso. La situación es que también se necesita que escuchar la voz interior. No podemos estar sujetos a que, oye, ¿te agradó? ¿No te agradó? No, que se pelele, entonces. Exactamente, entonces. Para acá y para allá. Agregarle, además de que hay siempre un pensamiento para con el otro, tenemos una mirada clara, con una inteligencia práctica, y además de práctica, contundente, que nos informa justamente de que siempre va a haber una acción donde lo más importante sea el bienestar de los demás. Para yo sentirme bien, tiene que haber un bienestar conjunto. Ahora, vamos a la capacidad de trabajo. ¿Qué es la capacidad de trabajo? Justamente esa energía que tienes tú para concluir un proyecto. ¿Qué es lo que es la inteligencia física? Vemos a Niurka, tiene mucha capacidad de trabajo. Tiene más fuerza. De continuidad. Comienzo aquí y hay que terminar acá, no importa que haya que atravesar ciertos... desiertos, valles, llanuras. Obstáculos y demás, claro. Exacto, hay que llegar. Y llego. En Mara Lezama, como decía, el objetivo siempre va a ser el bienestar de los demás. Y los proyectos van a ir sujetos a eso. No van a ir sujetos, como decía aquí, a tal vez ideas completamente radicales, por así decirlo. Pero que cumplen objetivos. Que cumplen objetivos, claro. Es lo que, como dijiste hace rato, esas son las características. Ahora, ¿para qué exactamente lo quieres? Es como un vehículo todoterreno. O uno no. Tú vas a ir en la autopista, ¿para qué quieres un todoterreno? Es más lento. Te vas a ir por el desierto, que es el todoterreno. Entonces ahí están dos personalidades. Ahora depende para qué la quieras. Así es. Claro. Para ir sobre objetivos inflexiblemente o para andar ahí más, tener a la gente más contentita, pero... bueno, no tanto de contenta, así como, ay, si te ríes, ya me reí. No, sino... que piensa, adaptándome yo a que la gente ahorita dice que por acá... Que estemos en armonía. Sí. Es decir, que todos podamos convivir. ¿Qué es lo que queremos realmente para un gobernante? Y quién sabe, cuando tienes una ciudad que está en caos de inseguridad y de violencia,
Entonces ahí ya quieres alguien que venga y dice, se acaba la violencia porque se acaba. Sí, la necesidad Cero, como pasó en Nueva York, ¿no? Cero tolerancia, por ejemplo. Claro. Ahí, de esas dos personalidades, pero recordemos una algo, es más afín a cero tolerancia que la otra. Sí, no, definitivo. Siempre. Entonces, ¿quieres cero tolerancia o no? Depende del caso. Como decía, el fin justifica los medios. Pero recordemos algo. La intransigencia y la violencia genera más violencia. Claro. Donald Trump. ¿Ya está? Donald Trump. No. Bueno, pero eso es por el copete. ¿Ese qué? Porque hemos visto otros copetes en otras personas y pasa lo mismo. Entonces eso del copete algo dice. Sí, definitivamente. A Putin, que está peloncito y tiene masa. A mí se me hace que el señor es algo egocéntrico. Sí. Bueno, No, pero bueno, qué tan, dijéramos aquí, qué tan valioso es, ¿verdad?, el que podamos tener desde con alguien el estudio de nuestra fisonomía y bueno, decir de alguna manera el carácter de la persona, porque básicamente es como el carácter o la visión que se tiene hacia dónde ir. Yo tomaría muy en cuenta lo que acaba de decir, de acuerdo al panorama. A la necesidad del entorno. A la necesidad. Si tenemos justamente un desierto. Eso pues, que decías, esa planta de espinas está bien porque está en el desierto. Definitivo. Malo si estuviera en la jungla. Exacto. Dirías, ¿y por qué está aquí esta planta? ¿No? Sí. Okay. Entonces, la verdad es que, bueno, hablar de política es extenso. Tendríamos que evaluar muy bien el entorno. Y si hablamos de un entorno hostil, es decir, cuando tú te enfermas, ¿qué es lo que mandan para curarte? Otra bacteria. Una bacteria mata una bacteria. Ok, así es. Sí. Las vacunas son bacterias. Sí, exactamente. Entonces, el equilibrio, buscar el equilibrio. Exacto. Hay que buscar esa homeostasis. Si tenemos tal vez un terreno muy árido, muy difícil, pues no vamos a enviar a un padre. Claro. Sí, ¿no? claro. Eso en general. No, pero además hay que decirlo, son procesos. Hay que mandar al militar. Sí. No, y además son procesos de vida y donde en ese sentido, cuando llega una madurez, sí, que es precisamente, equilibrio. Pues es el equilibrio realmente ya en el ser humano, ¿no? Ojo, pero como decía aquí, habría que saber bien de hablar de qué estamos hablando, cuál es el panorama político. Pero recordemos algo, el ser tal vez muy dominante no resulta cuando hablamos tal vez de política, porque precisamente por eso se dice política. Hay que ser ¿qué? Polis, muchos. Negociador. Entonces ya es dictadura. Exactamente. No sería entonces voltearíamos a ver que una estrategia más implicativa, donde sabes que hay que tomar en cuenta al otro, hay que tomar en cuenta a este, porque recordemos algo, esas personas que tal vez nosotros juzgamos como fuera de la ley, ¿sí? Esas personas que decimos es delincuente o hizo esto, a final de cuentas son personas, son seres humanos como nosotros, que sienten, que buscan alimento. Y que a lo mejor organizó más, creó más y desarrolló más que el que le llamas no delincuente. Exactamente. Y benefició a más personas que el que llaman no delincuente. Entonces, vuelvo a lo mismo, estrategia de vida. A final de cuentas son seres humanos. Entonces no podemos ponernos en el papel del militar, ¿no? Que por ahí alguien renunció. Bueno. un militar y decir, de todo y contra todos. Espera, también son seres humanos. Claro. Necesitan de una atención. ¿Por qué? Porque como decía al principio, somos seres gregarios y necesitamos siempre del otro. Así sí, al final del día los seres humanos todos somos iguales. Aquí la diferencia es cuál es la experiencia de vida de llegar a esa madurez para llegar a lograr ese equilibrio que mencionabas. Al final del día todos tenemos las mismas oportunidades, unos más que otros. Aquí es el tema de cómo enfrentar esa realidad. Oye, Ludwin, ¿y tú qué haces? ¿Das consultas privadas o qué exactamente cómo funciona? Sí, claro. Bueno, tenemos varios... Morfopsicología la aplicamos como psicología, ¿no? Ajá, sí. La aplicamos en todos los campos humanos. Y me refiero a todos los campos humanos porque el humano se relaciona con todo. Entonces hablamos desde lo que es la sesión clínica, lo que es el terapeuta, pasando por el match de pareja, pasando por la orientación vocacional, hablando de reclutamiento y selección, la organización de la empresa. ¿Por qué? Porque reitero,
lo que el humano debe de buscar y encontrar es ese orden, ese equilibrio, esa homeostasis con su entorno. Entonces, a eso vamos. Y qué complicado es, ¿verdad? Complicado, te voy a decir algo, más que complicado, laborioso. ¿Por qué? Porque, como decía, a final de cuentas siempre necesitamos del otro. Yo necesito de las capacidades que usted tenga y de las capacidades que él tiene, y usted necesita de las mías, y así sucesivamente con todos los seres humanos. La situación es que no hemos encontrado justamente cómo comunicarnos, organizarnos, para poder llegar al mismo objetivo todos. Así de sencillo. Así de simple. Así. ¿Sí? Así o sea, es. no nos hemos organizado. Fichas de un rompecabezas revueltas. Sí, que al final de cuentas, toda la humanidad, podríamos decir, en una abstracción ya muy profunda, que somos un solo organismo, que somos vida. Entonces, Pero si empezamos... cada quien anda jalando para su lado. ¿Qué pasa justamente con la individualidad mal enfocada? ¿No? Tenemos pleitos. Pero si desde esa individualidad y esa singularidad y esa aceptación logramos organizarnos, seríamos como un panal de abejas. Por eso la sociedad de los japoneses está más adelante que las demás. Por Claro. eso tú dices, ellos son más eso. Organizados, claro. Claro. Somos una unidad, todos somos hechos de esa unidad y funcionamos con un objetivo. Y aquí, como dicen, que cuando reman en una de esos barcos de remo olímpico, Sí. en el barco japonés va un timonel y 10 remeros. En el barco mexicano van 10 timoneles y un remero. No, 10 que dicen qué hacer y uno que rema. Sí. Y los japoneses, uno dice que y todos los demás le reman. Claro, definitivo. Me gusta poner, perdón, así rápido, breve, el ejemplo de las abejas. Okay. Ese insecto tan fabuloso no tiene problemas. Ningún Bueno, solo tiene un problema. problema ahora. Tiene El ser que lo están... humano. Ah, El sí, ser claro. humano. Bueno, Pero bueno, el ser no humano te es un interrumpí. caso. No tiene problema. No porque tiene funciona. problemas a la hora de organizarse. Las abejas, lo primero en lo que piensan es en la salud. Por eso, las entradas del panal están repletas de esta sustancia negra. Perdón, ¿cómo se llama? Propóleo. Ah, ok. ¿Por qué? Porque en cuanto llega la abeja, lo primero que piensan es en la salud. Te desinfectas y luego pasas a la colmena. Okay. Así de sencillo. Es decir, están organizadas también desde su singularidad e individualidad, que pueden crear lo maravilloso de la vida. Porque si no polinizaran como lo hacen, no habría frutos en nuestras mesas. No habría árboles, no habría vida. No, Entonces, el ser humano es igual. Solamente necesita algo. La capacidad de organizarse. Usar esa herramienta llamada raciocinio para organizarse en vez de destruirse. Ese es el talón de Aquiles. Ahí está. Así es. Ludwig, te agradezco Sí. que hayas estado con nosotros y bueno, gracias a ustedes. esperemos que podamos compartir más estas pues cápsulas, vamos a llamarlo como cápsulas porque Sí, muy interesante. finalmente esto es para tener realmente una mejor proyección de vida y sobre todo yo agregaría un elemento más, la conciencia en el ser humano. Definitivo, la conciencia. Necesitamos una conciencia que pueda sanar los dolores que aquejan al humano. Es lo que necesitamos. Así es. Cuando se hacen las cosas con conciencia, finalmente las decisiones son mucho mejor. Definitivo. Pues muchas gracias por venir. Lástima que el tiempo se nos acabó. Adelante. Pero vamos a gracias tratar ustedes de por hacerlo invitarme. también para el Tenemos que- periódico. ¿Cómo no? Próximamente. Gracias, Luis. Gracias Muy buenos a ustedes. días. Muy No, buenos por el días. contrario, nos escuchamos mañana, Igualmente. doctor. Muchas gracias a usted por escucharnos. Nos vemos mañana.